que derivó en el generalizado rechazo al Estado, a los partidos y a la partidocracia, y que derivó en la gestación de una coyuntura crítica en la que se perfilaban diferentes opciones. Al igual de lo que sucede en la actualidad en algunos países europeos, como lo vemos en la actualidad. Como era de esperar, el variado desenlace respondió a la trayectoria y a la configuración política, social de cada uno de los países. En unos casos, el colapso de los partidos y las movilizaciones sociales lideradas por dirigentes que sustentaban planteamientos antipolíticos, nacionalistas y populistas, favorecieron el giro a la izquierda de algunos países, con el consiguiente rechazo a las exigencias económicas del sistema financiero internacional. Mientras que ahí donde los dirigentes políticos controlaban el curso de los acontecimientos, se logró negociar la inclusión del país en el nuevo mercado globalizado. Es decir, en ambos casos fueron los recursos y las relaciones políticas de cada uno de los países los factores que determinaron el tipo de desenlace que adoptaron frente a la coyuntura crítica que tenían por delante. De ahí que el estado desastroso del Perú en 1990 favoreció, a diferencia de los otros países, el vuelco a la derecha autoritaria que una vez más quebraba el precario régimen democrático. Durante la década de los años 70 del siglo pasado, las reformas antioligárquicas y nacionalistas del gobierno militar, destinadas a democratizar la sociedad por la vía autoritaria, propia de todos los regímenes populistas, tal como lo entendemos ese término en América Latina, produjeron la oposición y la retracción de los inversionistas al tiempo que estimularon la participación y movilizaciones populares, obligando a los militares a devolver el poder a los civiles, dando paso a la cuarta transición a la democracia a partir de 1945. El Perú lleva el récord de transiciones a la democracia en América Latina. En estas circunstancias, durante los años 80, la de la década perdida de América Latina, el Perú tuvo una serie de experiencias particularmente traumáticas que puso incluso en duda la viabilidad de su existencia como país. En el marco de la prolongación de las movilizaciones sociales originadas durante los 70s, el ascenso al poder de Alan García en 1985, después de 55 años de frustrados intentos del partido para alcanzar tal exposición, marcó un hito histórico, porque en 1985, en ese año, se dio la primera alternancia democrática del país después de 1945. Tuvieron que pasar 40 años para que el país tuviera la primera alternancia democrática. Pero la esperanza que esta vez
se afianzaría la democracia se desvaneció rápidamente por la destrucción material y humana causada por los movimientos subversivos y la impune violación de los derechos humanos por la fuerza pública, debido a los perversos efectos generados con la eclosión del tráfico de drogas y de la más larga hiperinflación que registra la historia, debido al voluntarismo del Ejecutivo. Estos fenómenos debilitaron las otrora pujantes organizaciones sociales, populares. A su vez, la desmovilización de la sociedad se sumó al descrédito de los partidos políticos por su incapacidad para llegar a un acuerdo para combatir estos problemas eficazmente. Así, después de décadas que los partidos populares de izquierda habían organizado y defendido los intereses sociales, estos fueron abandonados, especialmente por la población que se incorporaba en la vida pública y se concentraba en la informalidad, debido a la irresponsable participación en el descalabro gubernamental y a la ambivalencia de estos partidos hacia las acciones terroristas de los movimientos subversivos y, por ende, con la democracia. La pérdida de referencias ideológicas con la bancarrota de la Unión Soviética y la crisis del pensamiento marxista se sumaron para que este abandono a los partidos políticos fuera particularmente fuertes. Por último, la conjunción de esos fenómenos atacaron al Estado tradicionalmente débil al punto que se pensó en declararlo fallido. En 1990 se pensaba ya en la posibilidad de intervenciones extranjeras para apuntalar la existencia del país. Si se llegó a tal grado de destrucción, se debió fundamentalmente porque las profundas desigualdades sociales y étnicas del país encapsularon las identidades, propiciando actitudes de desconfianza y rechazo a los otros que supuestamente amenazaban con arrebatar las posiciones que detentaban. Sin embargo, ninguno de estas identidades cejaba en su propósito de resolver las fracturas sociales formulando proyectos que planteaban aplicar una nueva normatividad global y omnicomprensiva, total sino totalitaria, ideada a la sombra de algún pensador de preferencia europeo. Haciéndose eco de la revolución neoliberal, Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa atacaron a rajatabla estas concepciones y prácticas mercantilistas que ellos denominan mercantilistas, que privilegian a los que tienen acceso al poder a costa de la desprotección de la inmensa mayoría que no goza de tales posibilidades, defendiendo con igual fervor la libertad individual de las ataduras del Estado, que supuestamente solo la economía libre mercado puede ofrecer y garantizar. Es así como durante la década de los años perdidos de América Latina, además de los enfrentamientos bélicos,
el Perú fue escenario de muy agudas contradicciones y de intensas polémicas ideológicas y políticas, que iban desde la discusión sobre el ideario maoísta, pasando por la polémica sobre el liberalismo, hasta llegar a las ideas utópicas nativistas. En esas condiciones turbulentas, los electores optaron por el outsider, representado cabalmente por Fujimori, con sus exabruptos antipolíticos y tecnocráticos, por la defensa de los intereses populares y su propósito de restaurar autoritariamente, con mano dura, el orden público con la colaboración de las Fuerzas Armadas, que por intermedio del válido Montesino pasaron a formar parte de la coalición gubernamental. No fue pues casualidad que a partir del año 90 la población en general demandara orden y tranquilidad. Por su trato pragmático y cínico hacia los agudos problemas que acosaban al país, Fujimori no titubeó en descartar el programa heterodoxo y el equipo que lo había preparado para sustituirlo con lo que esperaban los organismos multilaterales para desembolsar los fondos necesarios destinados a restablecer el equilibrio económico, lo que permitió establecer una coalición muy poderosa de poderes fácticos nacionales y extranjeros y aislar a los debilitados partidos políticos. De esta manera, Fujimori inauguró una tradición que sigue hasta el día de hoy, en la que el presidente, a los pocos días de tomar asiento en la residencia presidencial, desecha el plan de gobierno con el que ofreció gobernar y lo reemplaza inconsultamente por el de la competencia, lo que hace recordar a Groucho Marx cuando ofrece sus principios y si es que a ustedes no les gusta, puede cambiarlos inmediatamente. A pesar del drástico ajuste decretado por los tecnócratas, no sucedió la reacción social que se temía. El precio de la gasolina subió 40 veces en un solo día. Lo que sorprendió a todo el equipo directivo del gobierno, pero además dio bríos a Fujimori para enfrentar el Congreso por negarse a conceder a las Fuerzas Armadas las atribuciones excepcionales que solicitaban para derrotar a la subversión y para también atacar al Tribunal Constitucional por impedir la aplicación rigurosa del programa de estabilización económica. La ocasión para anular estos bloqueos se presentó cuando la oposición denunció al presidente por corrupción y este reaccionó con un autogolpe que los militares ejecutaron, a pesar de que podría generar una reacción política que debían reprimir, para la que estaban preparados para reprimir, siguiendo el ejemplo de los militares del Cono Sur. Sin embargo, una vez más vino la sorpresa cuando las protestas fueron tímidas